Desmontando el estigma, un podcast del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles para eliminar barreras. La singladura de Solo para vuestros oídos va tocando a su fin. Nada es eterno, pues tal y como dijo Francisco de Quevedo, lo bueno si breve, dos veces bueno. Si os han gustado estos audios, bien valga esta conclusión. Pero aún tenemos por delante este capítulo, octavo de la serie. Se compone de la descripción de dos lugares, a tenor de mi experiencia propia, y de una forma más o menos resumida. Al caso hablaré de la isla de Ibiza y de la universitaria ciudad de Salamanca. Comienza la narración, y si queréis, acompañadme en Solo para vuestros oídos. Fue mi primer y único viaje en avión de ida y vuelta hecho en mi vida. Iba con el miedo característico del neófito, haciéndome un poco larga la espera para embarcar hasta que llegó la hora del despegue. Arrancó la nave, tomando velocidad, y juro que pasé tamaño miedo cuando despegó, metiéndome como absorbido por el asiento, con una reacción corporal que ni me hubiese imaginado. Creo que el vuelo fue un escasos 50 minutos, que no supusen precisamente una balsa de aceite. Yo calculo que sobre la costa valenciana, y hasta el aterrizaje, pues se desató una tormenta bastante importante, que provocó ciertas turbulencias que, digamos, remataron mi primera toma de contacto con el avión. Desde luego que de tal guisa estaba deseando aterrizar en una Ibiza con un cielo tormentoso y ni por asomo calor para ser una tarde de junio. Comenzaba aquel viaje a la isla de Ibiza que supuso realmente una auténtica transformación en mí, en lo más positivo, en una escasa semana. La playa de Escanar fue el lugar donde nos alojamos aquella semana, un hotel más que confortable, en un lugar muy tranquilo, para lo que por aquella fecha supone una Ibiza ya demasiado cargada de turismo. Escanar pertenece administrativamente a Santa Eulalia y se sitúan ambas en la costa al este de la isla, más o menos alejadas del bullicio de San Antonio de Portmany o de la capital, cosa más que de agradecer, ya que este viaje pues no iba por ratos los festivos en sí. Creo que solimos ir a una playa rodeada de una frondosa pinada y un agua que, quitando Formentera o la isla de Tabarca, no he vuelto a ver. Nótese que son lugares donde el turismo de masas aún, digamos, no ha entrado lo suficiente como para destruir su encanto original. Los clientes del hotel eran mayoritariamente británicos y alemanes, y la verdad es que ya de una edad considerable, y pasaban las horas en la piscina del hotel, en la cual ni me mojé en una sola ocasión, porque oliendo playa ¿pa' qué? Digo yo. Escándalo en sí no es un lugar demasiado atractivo, si bien su fama se debe al cercano Hippie Market, un mercado de puestos enorme, donde los últimos rescoldos de aquel viejo espíritu de los 60 y 70 que se hizo universal en esta pequeña isla del Mediterráneo. Pero yo creo que del auténtico sabor de antaño solo queda un cierto postureo comercial enclaustrado entre decenas de puestos de artesanía muy frecuentado en cuanto al buen tiempo llega a las Pitiusas. A ver, que el lugar tiene su encanto, pero lo que se vivió en aquella isla hace ya tiempo ni está ni se le espera, las cosas como son. Aún así, a pesar de todo hice alguna otra compra para regalos, que tampoco hay que ser tan extremista. La noche, como ya se intuye, pues era tranquila, con aquellos bares de chilao, con sillones y cojines a cielo abierto, mientras se podía disfrutar en el caso concreto de espectáculos en vivo, como un grupo de artistas jóvenes haciendo auténticas virguerías con fuego, todo ello acompañado de una música sofisticada y para nada ratonera. Creo que no tengo un conocimiento amplio de la totalidad de las playas ibicencas, si bien algo puedo opinar de su costa noreste. El carro que nos hicieron un pequeño periplo por aquella zona, transitando por frondosos caminos asfaltados, donde el pino gobierna, impidiendo al sol salir por aquellos lugares anexos a la costa. La visita nos llevó a Cuatro Calas, donde la tranquilidad imperaba, a pesar de que no éramos los únicos en aquellos lugares casi paradisíacos, donde imaginarse viejos periplos, historias del antaño Mediterráneo, hoy emporio de la turistificación y ya muy alejado de su esencia. Aquel Mediterráneo de Serrat, pues es muy difícil encontrarlo en tiempos de la feroz globalización y el consumo de lugares por visitar, aun cuando no te hayas fijado en nada aparte de ser fileto. Ahora se lleva a coleccionar lugares, no a viajar con todas sus maravillosas connotaciones, ya que se refiere a dejar constancia de hechos de distantes lugares, a conocer fue profundamente unos pocos. Esos signos del mundo en el que vivimos y contra el cual luchar será como aquella aventura de los molinos, ya sean quijotescos o ibicencos como aquella película Amor, grabada en plena efervescencia del movimiento hippie y con banda sonora original, por cierto, de los Pink Floyd.
En aquella semana, por las que era obligatorio visitar la capital, cuyo casco histórico es patrimonio de la humanidad de los años 90, y con total merecimiento. Hay que distinguir dos zonas muy diferenciadas. Su parte baja, que discurre pues, en las cercanías del puerto deportivo, donde te pueden atracar en el puerto desde navíos holandeses, imitando barcos del 19 a yates de proporciones sinceramente inimaginables. Dicho esto, es una zona comercial y donde los bares de día son terrazas miradoras apacibles hacia el mar, pero que por la noche pues, pasa a ser zona de mucho movimiento. A un costado de la zona está la Rambla, al estilo de las catalanas, pero quizás una longitud más modesta, aún así albergando un espectacular monumento a General Vara del Rey, uno de los más significados en la guerra de 1898, que supuso la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico a manos estadounidenses. Los pasos llevan irremisiblemente hacia el alto, hacia la Ibiza primera, la que se ocultaba entre las murallas en unos tiempos en los cuales el corsario azotaba el mar y tenía al lugareño en una constante tensión. En esto se remonta a una venerable cuesta que nos lleva al recinto amurallado, fastuoso, pétreo, en su fuerza y escultado por sendas estatuas, creo que romanas, en hornacinas que albergan sendas personajes descabezados, como una bienvenida propia para Robert Graves, que nos introduce en la magia nacional mediterránea, de la que apenas ha sufrido injerencias del progreso. Aquí ya hay más sosiego, callejeo, casas blancas, felizmente recuperadas, ya que no hace tanto la zona estaba un poquito degradada. En este recorrido me viene el recuerdo del que fue cronista poético de la vieja Ibiza ya extinta, pero inmortalizada en los versos de Mosén Isidoro Macavich, con su modesta estatua desde hace ya bastantes años. Rincones que perduran en la retina, como su pequeña catedral, más fortaleza contra el berberisco que tiempo, visto por fuera, coronando el monte que acoge tales calles, como un faro que observa vigilante la evolución ibicenca. Para unos un descubrimiento hedonista y fiestero, pero para otros la pérdida de otra identidad más en el marasmo del turismo salvaje y la más novedosa pero letal gentrificación que obliga a rebuscar ya en tantas ciudades un rincón que tenga un mínimo aroma de lo local. Y no, la verdad es que una asociación de cadena franquicia, tienda de souvenirs repetitivos y nada identificativos fuera del typical Spanish, que verdaderamente no representa la verdadera esencia de ningún lugar. Aparte locales de la última, donde el sablazo ha perpetuado casi con su humedad al escaparate. Por ello, ciertos rincones evicencos son patrimonio, no ya de la humanidad, sino del particular, que con ojos aún no ahitos de tópicos le llena el espíritu. Medio miles de años de historia y una serenidad mediterránea que, aunque rara, aún se puede encontrar. Y efectivamente hay dos Ibizas, la de la fiesta y la de la alergia al descanso nocturno, y la de la fachada encalada, la del pinar que da paso a una cala recóndita. Se puede buscar las dos, pero no suele ser una mezcla homogénea. Pervierte ambas opciones. Creo que en aquel viaje también se nos dio la oportunidad, bueno, que está programa en el itinerario, de montarnos en barco, pasar el día en una playa de Formentera. Creo que partimos de la misma Escanar en un viaje, ¿qué diría yo?, de una hora y cuarto. En más de casos que estaba un poquito picado, lo que hizo que la travesía de ida fuese algo movidita. Dejando la ciudad a nuestra derecha, hermosa vista. Creo que sería idílica si no fuera por la planta desalinizadora a las afueras, pero todas luces necesarias. Y por cierto, no os aconsejo para nada beber de tal agua del grifo, ya que digamos que tiende a desajustar el estómago a los que no estamos acostumbrados. Como digo, este barco tomando rumbo a la isla plana, seguramente este sí el último y verdadero reducto de los pocos hippies que se pueden considerar como tales. Ya en el puerto de la Sabina tomamos un autobús que en muy breve recorrido nos dejó en Espuyols, donde el agua del mar era directamente transparente, en un espectáculo idílico, pero también frecuentado por un turismo creciente, particularmente italiano, donde tenían sus propios restaurantes y máquinas de espresso, de las cuales por cierto salía un auténtico néctar de los dioses. Dicho esto, me dio pena lo tan breve de la visita, de un lugar semisalvaje donde, y a pesar de la concurrencia, era muy fácil encontrar el silencio, dándome un par de paseos por entre la arena y vegetación de aquella que existía junto a las playas del Mediterráneo, y yo iba camino de ser una rara avis. Consideré más productivo aquello que tostarme sin protección solar y sin disfrutar, insisto, de una breve pero recordada estancia. Claro que el barco nos devolvió a la Pitusa Mayor, con un mar bastante más benevolente, surcando resecos inquietantes islotes entre ambas islas mayores, evocando historias de viejos marinos y antiguas navegaciones en busca del ignoto, tanto en la
vista como en lo más profundo de aquellas almas. Terminé este primer tramo asegurando que Ibiza y Formentera fueron no ya terapéuticas, sino transformadoras, reveladoras sin darme apenas cuenta. Aquella Ibiza que al parecer es el único lugar del Mediterráneo donde no hay ni un solo ser vivo de naturaleza original que cause peligro mortal al ser humano. Dato curioso que debería reflejarlo. Una isla donde la energía emana de su interior y ahí está si se quiere sintetizar para los adentros. Fue lugar de inspiración para muchos artistas como Mike Oldfield, que fraguó su heroico Voyager por aquellos años reales, cosa que a mí personalmente no me sorprende en absoluto. No fue más que una semana, pero me abrió la perspectiva. Supuso un punto de inflexión tras varios años de cierto bajón y problemas de salud mental los cuales pues no vienen al caso. Creo que mi madre aseguró que se fue alguien que al volver parecía otro, completamente distinto. Solo con ello merece la pena recordarlo y narrarlo brevemente aquí. En esta segunda parte del bloque cambio totalmente de escenario, paisaje, clima, forma incluso de cultura. Veámonos ahora hasta la ciudad de Salamanca. Hay un viejo dicho que dice, el que quiera estudiar, que vaya a Salamanca. Su universidad, que es el símbolo de esta orbe castellana, también declara Patrimonio de la Humanidad y con total merecimiento. Lugar por donde pasaron prácticamente cualquiera que haya pintado algo en la historia de España. Lugar donde las piedras hablarían tantas y tantas cosas sobre lo visto, oído y sentido, por qué no decirlo. Pero vayamos desglosando una pequeña muestra de esta por lo demás culta ciudad. Hay, o al menos había, un lugar donde desayunaba, las 2 veces que he estado en Salamanca, en la llamada ronda de capuchinos. El local se llama La Polémica y es un lugar donde desayunar o tomar algo por la tarde con música clásica de fondo, disfrutando de exposiciones de pintura o leyendo algunos de los libros que ofrece su clientela, algo que he hecho muy en falta en demasiados otros lugares, haciéndolo como una especie de forzado recorrido en una sola jornada, cuestión que en harina es totalmente imposible, o al menos intentándolo. A continuación os ofrezco algunos lugares, aspectos de unas ciudades universitarias por excelencia de este país. En mi primer viaje pude disfrutar de un maridaje bastante raro por lo inesperado. Pues aquí lo digo, el escudriñar una de las portadas de la Catedral Nueva con el fondo sonoro de un didgeridoo, ese característico instrumento musical de viento originario de los aborígenes australianos. No creo que mucha gente pueda haber vivido la anécdota de ver una portada plateresca mientras suena ese instrumento. Creo que lo recuerdo como una fusión que aunque de entrada y parece exótica, pero la verdad es que llega a cuadrar de verdad. Otra cosa es ya está en el interior de las catedrales, la vieja de estilo románico y la nueva, como digo, un poquito más moderna, y unidas en su estructuración. Si bien había impactado más la vieja, con el antiquísimo y venerable Cristo de las Batallas, talla que creo que es milenaria, en un templo sencillo, aunque especialmente frío, como todo ese tipo de recintos, aunque personalmente de los que más frío he pasado ha sido aquí. Sus arquitecturas descollan desde numerosas partes de la ciudad, como el punto más alto del Cajo Antiguo, y como espiando al muy cercano ya río Tormes, que la bajé para su condición de afluente del Duero, pues tiene un cauce y unas hechuras bastante superiores a unos cuantos ríos de gran renombre, y comparadamente con mucho menos caudal. De algo le valdrá su nacedero en pleno Gredos, y por ello embellecer la ciudad. Por cierto, la colonia de mosquitos que hay en verano quizá me resultó la más nutrida y agresiva de las que he visto, y en fechas susceptibles para ello, la verdad. Este río Tormes tiene puente, que ejerce como mirador panorámico del perfil de la ciudad, y también vigía con un berraco prerromano, símbolo en el escudo de la ciudad y en la memoria de un muy antiguo pasado. Salamanca tiene callejeo, aunque hay que reconocer que no sea el fuerte de la ciudad, ya que este radica más en su monumentalidad que en el tipismo de las viviendas de la zona. Reconozco que me sorprendió, y no para bien, ver las calles con, para mi gusto, demasiados edificios modernos. A ver, que si bien no desentonan, pues me hicieron caer en un pequeño engaño previo, esperando un escenario incólume para imaginar, pues, por ejemplo, el estudiante de Salamanca de Espronceda. Pero bueno, de hecho esto no es que sea feo callejeo, para nada. Para alguien que se ha criado en una ciudad del área metropolitana madrileña, casi cualquier lugar ganará en tipismo, cosa que no es nada extraño. Los turistas no tienen queja alguna de esta ciudad de piedra que al atardecer toma unas tonalidades amarillo-anaranjadas que le da un cierto embrujo y mayor nostalgia de no haber vuelto a alguien que habita entre bloques de ladrillo y naves industriales. Debo insistir en ello. Creo que Salamanca es la capital del plateresco,
estilo arquitectónico 100% español, y que supuso un soplo de vida a las frías fachadas y formas de la arquitectura del XVI, dominada por lo austero y las formas perfectamente geométricas. Ejemplos de tal estilo hay muchos allí, pero no voy a hacer un desglosado de todos y con tales lugares. Eso sí, me reservo los ejemplos con estas palabras que deben ser nombrados. San Esteban, con su para mí más fastuosa portada que jamás he visto, opinión y gusto personal, la cual contempla como estatua a Fray Luis de León, aquel que tras su paso por la cárcel y a la vuelta a su cátedra se referiría al alumnado diciendo aquella famosa frase de como decíamos ayer. El otro ejemplo es el conjunto y símbolo de la ciudad, el rectorado de su universidad, que tengo que confesaros lo que sucedió ante su portada. Trae de llevar es la calavera con la rana encima, en una parte de la misma de la portada. Cuenta la tradición que si la consigues encontrar, procura pedir un deseo, ya que se suele correr el riesgo de cumplirse. Y mi caso se cumplió. No me quiero tirar el pisto, pero no tardé ni medio minuto. Y sin ayuda ni muleta de una forma u otra, digamos así con trampas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque al lado nuestra había un padre y su hija, que ya no era una niña por cierto, con el móvil en la mano. Resulta que iban haciendo trampa, ya que el cacharro se había chivado la situación de la rana y la calavera. Pues bueno, pasaron 5 minutos para intentar buscarlo y nada, que no la encontraron. Tras este ejemplo del siglo XXI en su pura esencia, continuamos el recorrido hasta el archivo de la Guerra Civil, pero no trataré sobre el fondo documental del seguramente peor desastre en siglos en este país, sino en la reproducción fiel de lo que podría, y perdón por incongruencia, ser una logia masónica. Sorprendente y alto interesante muestra cultural de una sociedad hermética y misteriosa, en especialmente sus ritos, y que ha tenido a muchas grandes personalidades entre sus miembros. Indaga sobre ello porque el listado resulta sorprendente. Inevitable y gustosamente tengo que mencionar la Plaza Mayor, claro, entre las 3 más grandes del país, junto a la de Madrid y la de Ocaña. Y yo creo que de churas, fíjate que la más interesante. Producto del 18, aquí también la piedra toma aquellas tonalidades del atardecer, amarillas naranjadas, cosa totalmente comprobable, pues por ejemplo, echando un café en algunas o numerosas terrazas. Quizás sea el epicentro del cojo antiguo y de su vida, y aquí se celebran las famosas campanadas universitarias de Salamanca, los cuales los universitarios dan una vida nocturna y diurna muy envidiable para otros muchos lugares del país. Aconsejo recorrer esta plaza entera bajo sus soportales, saborearla sorbo a sorbo, empaparse con su idiosincrasia y contemplar sus numerosos detalles arquitectónicos y especialmente su juego de sombras y luces, que van a hacer seguro las delicias de los fotógrafos. Salamanca también tiene sus jardines, como el llamado de Calisto y Melibea, personajes mollares de la Celestina, lugar donde al parecer discurre parte de esta obra fundamental de literatura española creada a muy primerísimos del 16 por Fernando de Rojas, oriundos sí de la lejana y toledana Puebla de Montalbán. Estos jardines son bellos y a la vez sencillos, combinación no tan habitual la que le da ese toque entre piedras venerables y como sofoco de los duros estíos de la zona. Salamanca, ciudad literaria. Por aquí campó en la salida de Tormes, nacido bajo unos arcos del puente sobre el río, tratado ya con anterioridad. Lugar de docencia y fallecimiento de don Miguel de Unamuno, aquel que ya tenía ganado el Nobel de Literatura del 35 y curiosísimamente desierto. Lugar de nacimiento también de Carmen Martín Gaite, inspiración para tantos. Muchos monumentos que eran en el tintero. Tratarlos todos supondría una disertación innecesaria en este formato de historias y relatos, que da una idea de la grandeza de esta ciudad, la cual animo encarecidamente a visitar o revisitar y escudriñar hasta el hartazgo. Los buenos lugares están para visitarlos de vez en cuando, por si la memoria comienza a flaquear, a recordártelo con maravilla. Es una opción para evitar un triste olvido, ante lo que seguramente me voy a tocar volver por allí en breve, por si acaso, ¿verdad? Dijo una de las mejores plumas de Siglo de Oro cuando no de la literatura española. Como ya lo he comentado antes, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Así que siguiendo a rajatabla tal afirmación, la aventura de Suelo para vuestros oídos, pues concluye aquí. Tras 8 capítulos en los cuales pues he intentado ofreceros cuestiones curiosas y quizás de un cierto interés. Desde hechos en la historia, seguramente no tan difundidos a nivel general, cosas raras si se quieren llamar así, viajes, algunas reflexiones personales y consejos literarios y musicales, entre otros. Una semana de esfuerzo y de trabajo hecho con sumo gusto,
y buenas dosis de entretenimiento, lo que supone un lujo en sí. Acabo, como digo, esta serie de audios documentales, podcast, lo dejo a vuestro criterio llamarlo de tal o cual forma. Ni que decir tiene mis más sinceros agradecimientos a María y a Carol, sin las cuales esto no hubiese quedado más allá de palabras en el aire y han permitido que pudiese escuchar estos minutos de audios. También debo incluir a todos aquellos libros y revistas y a sus autores, claro está, que han servido de fuente documental, y a mi madre, por supuesto, por inculcarme en la nobilísima cultura del esfuerzo. Y ni que decir tiene a todos vosotros y vosotras por haber escuchado este proyecto, elaborado de la máxima modestia, con la responsabilidad de poner lo mejor en el mismo, que yo creo que es de recibo. Así poco más que deciros, que gracias por escucharme de todo corazón, y quizá nos volvamos a oír en un tiempo, quién sabe.